Las generales me importa ponerlas aquí porque hablan de procesos que hasta antes no se habían considerado tanto, ¿no? Y sobre todo este de congregación es algo que se debe tener en cuenta, porque antes, pues, usualmente teníamos el conocimiento de que llegaban españoles y automáticamente las poblaciones indígenas se adaptaban a la nueva religión, a la nueva cultura, y ahí en el mismo lugar cambiaba todo, ¿no? Pero cuando uno revisa el proceso de congregación, y bueno, aquí también me voy a valer de esta bonita fotografía para mencionarlo, cambia el patrón de asentamiento de muchas poblaciones, ¿no? Las poblaciones prehispánicas por lo regular preferían, para la época de contacto con los españoles, las partes más altas, porque eran las que privilegiaban la observación de fenómenos astrales, porque era donde estaban los nacimientos de los ríos y porque simbólicamente representaban un enlace con el mundo natural de una manera diversa, ¿no? Y cuando llegan los diseñadores, los nuevos administradores de estas tierras, que es en el siglo XVI con la conquista y colonización, pues buscan de alguna manera mover las poblaciones indígenas que estaban en las cimas para llevarlas a las zonas bajas, a las zonas de los valles. Ese proceso se llama congregación, es de reciente estudio, antes no se tenía tan presente esa situación. Cuando se vio que existían restos de pueblos y sobre todo vestigios prehispánicos en las cimas de los cerros, y en los llanos había un pueblo con traza de ajedrez, y ahí podemos ver el ejemplo de Jico, de Coatepec, donde hay un Jico viejo en la parte de arriba y hay un Jico asentado de otra forma más abajo. Igual pasa con Coatepec, igual pasa con Coacoatzintla, igual pasa con Misantla. Son poblaciones que fueron llevadas desde las cimas de las serranías a los valles. Entonces eso es importante que se tenga presente, y para eso es incorporar estas lecturas, ¿no? Hay sobre el Camino Real, y sobre todo hay diversos títulos de tesis, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, de personas que ya se han dedicado a hacer historias de Jalapas basadas en los métodos científicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se incluyen en esta lista de libros tesis de licenciatura de reciente creación, ¿no? Y pues bueno, pues para ir avanzando un poquito más rápido, les puedo decir que estamos en esta época donde ya se hacen historias especializadas de Jalapa, en el siglo XIX y en el siglo XX. Y es a finales del siglo XX donde viene una época, podríamos decirlo, de bonanza en cuanto a historia de Jalapa, porque se empiezan a realizar historias de una manera profesional, de una manera científica, acordes a los diversos elementos que tienen que ver con la difusión del conocimiento científico. Y estos no podrían haber sido posibles sin la institucionalización de la historia en Veracruz. Y en ese sentido tenemos que señalar el papel importante que tiene la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la misma Casa de Estudios. En esos lugares se van a dar, bueno, también, no queriendo poner de lado, pero también están los institutos de antropología, la Facultad de Arqueología, toda esta institucionalización que se hace en el siglo XX a las humanidades, a la educación universitaria, va a enriquecer a la historia de la ciudad. Y entonces nosotros lo podemos ver porque antes estábamos viendo que las fechas sobre historias de Jalapa eran 1830, 1860, 1870, y de ahí no aparece nada hasta 1943. Pero si vemos, ya después van a ser muy cercanos, 1950, 70, 85, 92, es decir, no hay década del siglo XX que no tenga una historia relevante sobre la ciudad, y eso no había ocurrido antes. Entonces hoy en día la historia de Jalapa se ha visto enriquecida por esta serie de estudios, ¿no? Y en ese sentido no podemos obviar los nombres. Tenemos a Francisco Javier Azcoitia, que fue cronista de la ciudad, a Manuel Betrenz, un historiador que hizo todo su trabajo sobre Veracruz, pero que dedica buenas partes de su obra hacia Jalapa. Manuel Rodríguez Sáenz, que también fue cronista de la ciudad, Gilberto Bermúdez, que él innovó con su historia de Jalapa en el siglo XVI, y los trabajos de Carmen Blázquez Domínguez, que a partir de la década de los 90 se establecen una serie de pautas que no se habían investigado en Jalapa. Es gracias a ella que conocemos la relación intrínseca que hay entre los comerciantes del puerto de Veracruz y los jalapeños, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que la historia de Jalapa se fue revitalizando de diversas maneras. Y en ese sentido también quisiera hacer un poco mención, todo esto se los vamos a ir pasando.
No se preocupen, no dicen que la letra está muy chiquita. Pero sí me pareció importante señalar que ya hay varias personas que se dedican a hacer historias de Jalapa y de diversas formas, ¿no? Porque ya la historia no está restringida a los políticos, a las obras de gobiernos o algo así, sino que ya busca interesarse por aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos políticos también y sobre todo sociales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues aquí hice una lista que está incluida en la bibliografía que les vamos a pasar sobre diversos trabajos de tesis de licenciatura. Tenemos, por ejemplo, a Raúl García Galán, que habla sobre el Ayuntamiento de Jalapa y la transición política en Nueva España de los años de 1794 a 1814. Marisol Alarcón Morales sobre la prensa en Jalapa a inicios del siglo XIX. Ángeles Magaña sobre el grupo de poder del Ayuntamiento de Jalapa. Gerardo Medina sobre la incursión de extranjeros en Jalapa. Rafael Alot sobre un nuevo estudio sobre la intervención norteamericana en estos suelos. Pablo Carmona, Historia social de las ideas y de los saberes educativos en Jalapa en 1837 a 1860. José Bustamante sobre política educativa en Jalapa en el siglo XX. Ángel Rubén Ramírez Bamonte, que hace un estudio de arqueología sobre el asentamiento prehispánico en Jalitica. Ese es un trabajo de tesis que se lo recomiendo bastante para entender la situación prehispánica de Jalapa. Y también hay personas que, elaborando su tesis doctoral, como Diana González Ortega sobre las cofradías de Jalapa, o Silvia Méndez Maín sobre la población de Jalapa en el siglo XVIII, que es un estudio de demografía, son de este cuerpo de trabajos que ya han traído bastantes esfuerzos, bastantes datos. Son personas que van y siguen una metodología de investigación y que sobre todo van a las fuentes primarias a encontrar argumentos para probar sus hipótesis. Entonces, en ese sentido tenemos una serie de datos rescatados de diversos archivos, tenemos información evaluada, comparada y comprobada por estos investigadores. Por lo tanto, podemos tener diversos elementos que nos ayudan a conocer la historia de Jalapa de maneras muy diversas, como ustedes pueden ver. La explicación por qué sacas a Pasquel, yo la entiendo, pero Pasquel es una referencia, ¿no? Sí, Pasquel es una referencia y ahí, ¿cómo se llama? Tienes toda la razón, ahí se me olvidó anotarlo en la sección anterior, ahorita es la parte de las tesis, pero es cierto, Pasquel tuvo un papel muy interesante en el rescate documental, pero ahí es solamente ese es el aporte que tiene Pasquel, ¿no? Él logra rescatar ciertos elementos de archivo y llevarlos como publicaciones, pero también un poquito Pasquel cayó a veces en algunas afirmaciones que no tienen sustento documental. Él tiene un libro que se llama Cronología de Jalapa, donde te dice diversos sucesos, pero no te dice de dónde sacó la información con que sustenta eso. De hecho, con él tenemos presente en esa cronología de que la iglesia de San José es del siglo XVI, pero cuando uno revisa otros libros como el de División de Curato de Jalapa o la misma información de archivo, no encuentra uno la situación ahí. No obstante, cabe mencionar que esto no quiere decir que Pasquel sea una persona malvada o que mala leche actuó. No, simplemente él hizo las cosas como en su tiempo estaban por hacerse, ¿no? Y su aporte está en el rescate documental. Esa es la cuestión que hay que resaltar de él. Y bueno, ahí la verdad sí se me pasó un poquito, bastante anotarlo ahí, darle su merecido crédito, ¿no? Pero lo que me importaba más era resaltar el hecho de que ya hay una serie de personas que están estudiando, investigando sobre el pasado de Jalapa. También tenemos hoy en día estudios que abordan la historia de Jalapa de nuevas perspectivas, ya no tanto en la cuestión de tesis, sino ya en cuestión de libros publicados, ¿no? Y en ese sentido están los trabajos de María del Rosario Juan Mendoza, que es sobre un estudio sobre españoles en Jalapa en las primeras décadas del siglo XIX. Tenemos estudios de personas del extranjero, de la Universidad de Arizona, Rachel Amour, que tiene un libro muy bonito que se llama 40 Miles from the Sea, que es un estudio de Jalapa entre 1824 y 1836. Esta investigadora de la Universidad de Arizona ha logrado identificar cómo es que Jalapa, con razones explícitas, mantiene la capital del estado en los primeros años de la independencia mexicana. O sea, ella te dice que prácticamente, obviamente, tiene que ver mucho la unión con los comerciantes del puerto y con las actividades comerciales que venía desarrollando Jalapa, en que no hay forma de cuestionar de que sea la capital, ¿no? La gente que está en Veracruz,
teniendo el poder político, decide, como siempre se iba en cada verano a Jalapa por pasar el tiempo, que Jalapa sea la sede de los poderes. Y de hecho ella lo que establece es que solamente a Jalapa lo que le faltaba en esa época era la línea del mar, porque todas las actividades comerciales del puerto, todos los comerciantes ya estaban en su suelo. Entonces todo el poder se trasladó al cielo. Entonces para ella es entendible que cuando se dice vamos a crear un estado que se llama Veracruz, ¿cuál va a ser su capital? Jalapa, porque ahí estaban los del grupo de comerciantes. Will Fowler es otro norteamericano que también está interesado con la historia, sobre todo de Santana, y que por ahí rescata también la historia de Jalapa, ¿no? Él acaba de publicar un artículo sobre las festividades que en Jalapa se le hacían a Santana, y es muy interesante porque encontró que desde 1824 hasta que murió, Jalapa no dejó de festejar a Santana en su cumpleaños, ¿no? Entonces son de estas historias que te enseñan otras situaciones, porque por lo general cuando nosotros antes nos hablaban de Santana, inmediatamente está la imagen del traidor, del vendepatrias, de todas estas cuestiones, ¿no? Pero podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y qué? Entonces los jalapeños de antes todos se lo tragaban a Santana, ¿o qué? No, había una relación muy cercana entre ciertos grupos de poder del Ayuntamiento y Santana, y eso provocaba ciertas fiestas, ¿no? Eso provocaba ciertas cuestiones, ¿no? Ahora también tenemos que tener en cuenta que como la historia se escribe de diversas formas, acorde al tiempo en que ésta se está haciendo, llegó una época donde era válido atacar a Santana porque eso se tenía que hacer, ¿no? Pero no por eso nosotros podemos ahorita decir el hombre era un ángel bondadoso del Señor que bajó y trajo progreso a estas tierras. Tampoco, no nos corresponde ese juicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta lo que antiguamente se decía en Jalapa, lo que otras personas ya están encontrando de él y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, de esa manera nosotros podemos alejarnos de esta historia llena de prejuicios, porque si nosotros nos ponemos a resaltar las cosas buenas de Santana, estamos haciendo prácticamente lo mismo que aquellos que exaltaron todo lo malo. Entonces ese no es nuestro papel. Nuestro papel es reunir todo y explicar. También otro libro interesante, y este todavía se puede encontrar en diversas ferias de